Estás viendo Justo en el Blanco. Bueno, les quiero presentar a Julio Godínez. Nació en la Ciudad de México, es un escritor y periodista apasionado por descubrir el pasado para poder entender el presente. Él ha realizado reportajes, entrevistas y crónicas en diferentes medios de comunicación, tanto nacionales como El Universal, Milenio, e internacionales como Newsweek, CQ y Square. Y pues también él es el autor del libro El Mexicano de Buchenwald, que yo sé que a todos les dio curiosidad al ver ese título, ¿no? Como decía Isaac, que no es algo muy común escuchar que mexicanos estuvieron en el campo de concentración. Y este libro fue publicado por Editorial Planeta, que también le agradecemos mucho por este contacto. Y bueno, les presento a Julio Godínez. Hola Julio, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muchas gracias, Samantha, por la presentación. ¿Todos me escuchan bien ahí? Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, perdón, es que estaba compartiendo. Ok, bueno, aquí podemos ver el libro, como decía, el tan bonita portada que le diseñaron a este libro. Y bueno, nada más, otra vez bienvenidos a todos los que se están conectando. Ya vamos ahora sí a comenzar con las preguntas. Aquí ya se presentó el autor Julio Godínez, que nos va a estar hablando de este libro tan maravilloso, El Mexicano de Buchenwald, que yo en lo personal lo leí y me pareció excelente. Entonces, ustedes también pueden en el chat, cuando tengan alguna pregunta y él vaya platicándonos, pueden hacer ahí su pregunta y al final tendremos un tiempo para responderlas, ¿ok? Entonces, bueno, primero, ya presentándote, ya sabemos un poquito de que, bueno, eres obviamente periodista, autor de este libro, pero queremos saber mucho más de este libro. Cuéntanos de dónde surgió este interés o este tema del holocausto. ¿Por qué tu libro se llama, o sea, por qué se trata del holocausto? Gracias, Samantha, por la presentación. Y primero, saludo con especial agrado a la gente que está conectada y que son sobrevivientes del campo de concentración, porque este libro está dedicado a ellos. Sobre todo está dedicado a quienes no tuvieron la voz, no tuvieron la oportunidad de escribir su historia, aquellos que quedaron olvidados, aquellos que quedaron atrás, o aquellos que por azares del destino o por su vida, como se presentó, no pudieron poner en papel lo que les ocurrió en los campos de concentración, en Buchenwald y en otros tantos. Entonces, gracias de verdad por estar aquí, gracias por escucharme, particularmente a ustedes, los supervivientes. Ahora, el Mexicano de Buchenwald lo que intenta es dar a conocer dos historias, aunque el título es en singular, como bien señalas. El Mexicano de Buchenwald lo que intenta es dar a conocer dos historias de dos muchachos que llegaron en 1944 a este campo de concentración que estaba ubicado en el centro de Alemania. Estos dos muchachos, con semanas de diferencia, llegaron al campo y los dos dijeron ser mexicanos. El asunto es que solamente uno de ellos lo era. Entonces, esa es la razón por la que se llama el Mexicano de Buchenwald, disculpen. La intención es que el lector, cuando al transcurso de sus páginas, descubra quién de los dos es el que mintió. Pero también con el transcurso de las páginas, Samantha, vaya entendiendo lo que el ser humano es capaz de hacer con tal de sobrevivir. Estas dos historias lo que presentan son eso, dos historias de dos muchachos que efectivamente fueron víctimas, como todos los que estuvieron en campos de concentración, pero también son dos muchachos que tuvieron mucho valor, muchas agallas, si me permiten la expresión, para salir avantes de este lugar. Claro, y bueno, con eso ya respondiste la pregunta que te iba a decir, ¿no? De que por qué se llama El Mexicano de Buchenwald, pero pues todos aquí tienen que leerlo para descubrir quién realmente era el mexicano. Entonces, gracias por el dato. Pero queremos saber cómo es que descubriste estas historias de Juan Rodrigo del Fierro y José Luis Salazar, prisioneros de Buchenwald. ¿Cómo es que llegaste a esas historias de los mexicanos? En 2014 se dieron a conocer unos archivos, más bien se liberaron, más que darse a conocer, se liberaron unos archivos que son los archivos de Vadar Lorsen. Quizá algunos de los que están siguiendo la charla conocen estos archivos porque es una colección
que está incluido por nombres de personas que fueron deportados de Francia hacia diferentes instalaciones nazis. Este archivo lo que ha permitido es identificar con nombre, edad y nacionalidad, sobre todo, a las personas que fueron deportadas, sobre todo a partir de la llegada de los nazis a territorio francés hasta el momento que termina la guerra. Antes de que se dieran a conocer estos archivos, las informaciones, los datos estaban esparcidos. Los archivos de Vadar Lorsen son archivos vivos. ¿Qué quiere decir un archivo vivo? Quiere decir que se siguen alimentando, que continuamente siguen aceptando información y que se sigue cargando datos en ellos para conocer el pasado de las personas. Entonces, por ahí de 2014 se hacen públicos estos archivos, sobre todo para las familias y para los investigadores como yo y para los medios de comunicación. Esos archivos, colegas míos que están en Alemania, mexicanos, lo que hicieron fue más bien tomar los que decían ser mexicanos. Recordemos que estos archivos, ahora con la digitalización de los archivos, se volvieron archivos que se pueden indagar, se llaman indexación de datos. La indexación de datos quiere decir que si alguien tenía 40 años, uno puede poner, dame los resultados de todos los que tienen 40 años, y aparecen los resultados así. Dame los resultados de todos los que fueron deportados a Auschwitz, y va a salir todos los que fueron deportados a Auschwitz, o dame los resultados de quienes dijeron ser mexicanos, y van a salir todos los resultados. Eso fue lo que sucedió, eso fue lo que hicieron mis colegas, eso fue lo que hice yo cuando trabajé. Yo trabajé durante 7 años a partir de 2010 como corresponsal en Bruselas, Bélgica, y a partir de 2014, como digo, salen estos archivos. Mis colegas en Alemania dan a conocer algunas notas. Si ustedes googlean mexicanos en campos de concentración, van a encontrar los 2 nombres de estos personajes, de Juan Rodrigo del Fierro y de José Luis Salazar. Los 2 nombres los van a encontrar. Los 2 nombres están ahí. Es decir, este trabajo, esta novela, sale de un trabajo periodístico, trabajos periodísticos, donde yo encuentro los nombres. Pero ¿qué hago, Samantha? Lo que hago con estos nombres es investigarlos a fondo. ¿Y por qué? ¿Por qué los investigo a fondo? Porque justo este documento que tú estás mostrando es uno de los documentos en los que se basa este libro. Este documento es la tarjeta de liberación de José Luis Salazar, que él se hacía llamar Joseph Salazar. Y en esta tarjeta lo que viene es bastante información sobre él, pero viene información muy poco exacta. Viene información que para mí, como investigador, me saltó. Les voy a poner un ejemplo de lo que dice el documento. Dice el documento que él es originario de El Paso, México, ¿no? Es un error de inconexión que a nosotros regularmente como investigadores, a los historiadores, a los reporteros, nos salta. A nosotros regularmente este tipo de información, cuando viene algo que dice que no tiene como lógica, es algo que nosotros tomamos, rascamos, indagamos, y seguramente puede haber una historia más adentro de estas informaciones. Y eso fue lo que sucedió con estos datos. Entonces, lo que hice yo fue tomar esos nombres que se dieron a conocer en estos archivos, indagar a fondo y conocer lo que había pasado realmente con sus historias. ¿Esto cuánto me toma? Me toma 4 años de investigación. Evidentemente no fueron 4 años dedicados por completo a esta investigación. Lo que yo hacía era que entre mis ratos libres, dentro del trabajo periodístico cotidiano que yo hacía en Europa, pues iba haciendo un poco de investigación sobre las historias de estos 2 personajes, Samantha. No, la verdad se me hace una labor pues increíble, ¿no? Porque como tú dices, una cosa es saber los nombres, porque yo igual un día leí una nota que habla de los nombres de los prisioneros mexicanos que estuvieron en varios campos, pero en realidad no se sabe nada de ellos, ¿no? Y qué triste, porque la mayoría dice incluso así como destino incierto, ¿no? Que no supieron qué pasó, pero qué valiente tú que agarraste estos 2 nombres y te dedicaste a investigar, ¿no? Sobre qué sucedió con ellos. Y la verdad también esta fuente de información de los archivos de Arolsen se me hace una fuente increíble, porque igual en lo personal, los que saben mi historia familiar, ahí he encontrado documentos de mis ancestros judíos polacos, y es una fuente muy buena, nada más como dato. Pero con lo que tú decías que te tardaste 4 años y estuviste en Europa investigando, en esta etapa de investigación, ¿a qué tantos lugares tuviste que viajar?
¿Qué personas interesantes encontraste o qué cosas, bueno, curiosas, pues muchísimas, ¿no? Pero ¿cómo fue ese viaje, esa travesía para descubrir todo esto? Bien, quisiera recuperar una de las partes que mencionas en el comentario, en la pregunta. Em, es así. Actualmente en Internet uno busca mexicanos en campos de concentración y encontrabas un montón de información, encontrabas muchísima información, pero toda esa información es información que en realidad no se ha investigado en campo. Es decir, no hay investigadores que hayan ido al lugar hasta ahora, ¿no? Y que se hayan dedicado a hacer una búsqueda exhaustiva de mexicanos como tal, lo que consideramos mexicanos, porque ojo, hay que plantear lo que legalmente es un mexicano, ¿no? Ustedes saben que hay diferentes formas y términos de considerar a una persona mexicana. Entonces, para eso, evidentemente, hay que hacer un trabajo de investigación y hay que hacer un trabajo de investigación a fondo. Entonces, el trabajo de investigación para mí comenzó, como muchos de estos trabajos comienzan en el escritorio, ¿no? Yo, por haber hecho otro trabajo sobre un mexicano que peleó en la Primera Guerra Mundial, yo tenía una serie de contactos en algunos archivos y colecciones de Francia, Estados Unidos, acá en México y en Alemania. O sea, muchos de esos contactos, yo comencé a buscarlos y les comencé a mandar la información. Sobre todo, yo comencé con el nombre de José Luis Salazar, ¿no? O sea, con la historia de él. Entonces, yo a ellos les comienzo a enviar los datos de José Luis, comienzo a mandarles la información que encuentro en los archivos que están en línea, y ellos son los que me dicen, es que esa persona en México no existe, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo hago una solicitud de información, de acceso a la información en Francia. Si ustedes han trabajado con los archivos franceses, es una delicia trabajar con los franceses. Yo respeto mucho a mis colegas, a la gente que se dedica a los archivos en Estados Unidos, pero si ustedes ver trabajar a los franceses es una delicia. Es muy rico trabajar con los franceses porque los franceses son archivos extremadamente ordenados, Samantha. Son archivos que uno hace una búsqueda histórica y la gente, sobre todo los archivos nacionales, la extienden por todas las colecciones que tiene el país, ¿no? Que son muchísimas, y por supuesto son longevas, son archivos y colecciones que son antiquísimas, y uno recibe respuestas de prácticamente todas las instituciones del país. Y eso fue lo que me sucedió a mí. Cuando yo llego cuando yo hago la solicitud a Francia, Francia me responde, después de 3 meses, Francia me responde con una colección de 6 folios, son 6 folios de diferentes archivos donde aparecía el nombre de Joseph Salazar, pero no solamente de Joseph Salazar y 4 alias, José Luis Salazar Martín, Joseph Salazar, José Luis Salazar Martí, sin N, ¿no? O sea, salen 4 alias de esta persona y los 4 alias de los 4 me envían información, ¿no? Entonces, yo a partir de recibir esa información de los archivos nacionales de Francia, hago esa recopilación de datos y comienzo, ¿sí?, a intentar tejer lo que fue la vida de este hombre. La vida de este hombre es sumamente interesante porque su vida, digamos, guerrillera comienza durante la Guerra Civil Española. Este muchacho sale de su casa aproximadamente cuando tiene entre 16 y 17 años y se integra a las filas de los republicanos españoles. Termina la Guerra Civil Española en el 39, como ustedes saben. Él no puede salir por Francia, sale por el mar, directo a Orán, se va con los republicanos que huyen de España en dirección a África, regresa a Francia para integrarse a los cuerpos de la resistencia civil española. Posteriormente trabaja con los alemanes en una fábrica de armas. Él quiere viajar a México, no lo consigue, y lo que sucede, o lo que consigue, es que lo detengan, lo envíen a una instalación que está cerca de París, que es el campo de Compiègne. Si me ayudas a poner la lámina 2, Samantha, porfis. Ahí van a ver que en la lámina 2 se ve, hay un cristal. Este es uno de los cristales con los nombres de los miles de víctimas que pasaron por el campo de Compiègne, y en medio se ve el nombre de Joseph Salazar, ¿no? O sea, cuando yo lo encuentro,
es fácil ubicarlo porque es en orden alfabético, había que buscar sobre su apellido, y ahí lo encuentro a Joseph. Y Joseph es llevado, así inicia la novela arranca en el momento en que Joseph va viajando en estos vagones donde ustedes saben que viajaban, y para los que no saben, viajaban cientos de personas dentro de los vagones que eran transportados, y yo lo que hago es una recreación de esa escena, de este paso de Compiègne cuando lo llevan al campo de Buchenwald. Entonces, así a grandes rasgos es como yo encuentro esta historia, Samantha. Claro, como tú decías, digo, yo no soy investigadora, pero es también, bueno, no complicado, pero también me pasó que encuentras el nombre de alguien y como dices, hay como variaciones del nombre, ¿no? Y es interesante porque vas como uniendo las piezas, pero bueno, todo el trabajo que hiciste para unir estas dos historias, la verdad, se me hace, pues no sé, no casi que imposible, pero tú lo hiciste posible y con eso te quiero preguntar, ahorita nos hablaste de José Luis Salazar, ¿no? Pero cuéntanos un poquito de Juan Rodrigo del Fierro. ¿Por qué él llegó al campo? O sea, ¿por qué estos dos llegaron al campo? Ya nos contaste de José Luis, pero ¿qué pasó con Juan Rodrigo? La mayoría llegaron de manera fortuita. Como ustedes saben, las mismas personas que nos acompañan y que estuvieron en los campos, muchas personas, la mayoría de ellos no pidieron llegar, estaban en el lugar equivocado, en un momento que no tenía que haber sido, y así fue. Entonces, la historia de Juan Rodrigo no es diferente, no es diferente a la de muchos prisioneros de campos de concentración. La diferencia con este joven, y es algo que yo quiero dar a conocer en este foro, y quiero que la gente, sobre todo los supervivientes, lo escuchen sin necesidad de leer el libro, porque necesito que me ayuden, es que Juan Rodrigo era judío, ¿sí? Era un muchacho judío, y él era hijo de mexicanos. Entonces, lo estoy diciendo en este foro, lo estoy diciendo abiertamente, es parte del libro, es parte de lo que quiero que los lectores descubran, pero yo necesito que ustedes lo sepan, sobre todo los que son sobrevivientes, ¿sí? Porque él era uno de ustedes. Él era un judío, él era mexicano. Entonces, la historia de Juan Rodrigo, para mí, de mucha manera, sigue siendo un misterio. Juan Rodrigo del Fierro pertenece a una familia adinerada que provenía sobre todo, su mamá provenía de Nueva York, era hija de unos banqueros neoyorquinos que fundan parte de lo que hoy se conoce, de lo que hoy es Wall Street, y él es hijo de un minero, es también hijo de un industrial de las minas en el norte de México, en Chihuahua en particular. Entonces, yo descubro la historia de José Luis, y parte de lo inquietante para mí que fue la historia de José Luis no fue tanto en Europa. Lo que a mí me inquietó de la historia de José Luis, y por qué lo decido incluir en la novela, es porque él pertenece a un canje de prisioneros que hubo, y que seguramente ustedes habrán conocido, que hubo entre Alemania y México. Es una historia poco conocida, poco trabajada entre los historiadores, pero entre 1944 y 1945 se organizó este canje de prisioneros a través y gracias a la intervención de Estados Unidos. Fue Estados Unidos y fue la Cruz Roja Internacional y el gobierno de Suiza los que ayudan a hacer este canje de prisioneros. Juan Rodrigo del Fierro, forma parte de este canje de prisioneros. Si me ayudas a poner la diapositiva 7, Samantha, por favor. Sí, claro. Este documento que les voy a mostrar, este documento es el pasaporte humanitario que le extendió el gobierno de Suiza, gracias a la intervención de la Cruz Roja Internacional, gracias a la intervención de organizaciones judías y gracias a la intervención del gobierno mexicano a Juan Rodrigo del Fierro. Este documento forma parte de la colección del archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí en México, aquí en la Ciudad de México, que está en Tlatelolco. Es un documento que, a mi gusto, es un documento único, es un documento que habla por sí mismo y que es un documento que prueba la existencia de un muchacho como él dentro de un grupo de personas que fueron traídas de Alemania a México. Si me puedes devolver a la pantalla, por favor, Samantha.
Hay un punto importantísimo que quiero que escuchen. Yo revisé la lista completa, he revisado la lista completa de las personas que fueron canjeadas por el gobierno alemán, por ciudadanos alemanes viviendo en México, por ciudadanos mexicanos viviendo en Alemania, ese canje. Revisé la lista completa. Y de la lista completa, les puedo asegurar que la única persona que fue internada en campos de concentración que intervino en este canje es el señor Juan Rodrigo del Fierro. Es la única persona. Y a esta persona, en el viaje que hicieron en 1944 para venir a América, porque primero llegan a Nueva York, este grupo, en ese viaje que hacen, a esta persona la tiran de loco. En las declaraciones que hacen, hay entrevistas con personas que viajaron con Juan Rodrigo, y en las entrevistas a los pasajeros que viajaron con él, ellos mencionan que esta persona está fuera de sus casillas, que esta persona viene mal, que viene diciendo que él no quiere viajar a América, que él no quiere ir a México, y él se siente superior. Él siente que es una persona superior a los demás. Sin embargo, Juan Rodrigo del Fierro es la única persona de la lista que yo pude cotejar y que pude decir que perteneció a ese canje. Eso es lo que yo investigué, eso es lo que yo encontré. Por supuesto que esto habría que extenderlo más hacia los recuerdos, hacia lo que se conoce, hacia lo que tienen la comunidad judía en México, en Estados Unidos, en Alemania, los archivos que se tengan de ese viaje. Pero lo que sí se puede decir es que este muchacho perteneció a este canje después de haber sido prisionero en el campo de concentración. Era un muchacho de dinero. Yo encuentro en los archivos, que él y su familia tuvieron una casa cuando sus padres se casan en París. Ellos viven en Campos Elíseos, en Champs-Élysées, y después, cuando ellos ya crecen y cuando él es detenido, él da una dirección de una residencia lujosísima a 2 cuadras del Arco del Triunfo, que es una zona carísima de París y lo ha sido por muchos siglos. Entonces, es un personaje de verdad por demás intrigante, es un personaje por demás misterioso, que al terminar yo la novela, les digo que uno de mis objetivos con este trabajo, con esta novela publicada, lo que a mí me interesa conocer es qué fue de él. Tengo algunas hipótesis que todavía tengo que desarrollar, pero lo que estoy buscando es que este libro me permita avanzar a conocer qué fue de este muchacho. Claro, y bueno, muchas gracias por compartir también el detalle aquí, ¿no? De que, bueno, él finalmente resulta ser judío. Ya luego en unas semanas tal vez tengamos una conferencia con la comunidad judía de México, que la verdad también estaría súper padre, ¿no? Que conocieran este libro, esta historia, y como tú dices, ¿no? Que te ayuden a descubrir si por ahí todavía hay algún descendiente o qué pasó con Juan Rodrigo. Bueno, Isaac, te doy la palabra para que comentes algo y ahorita seguimos con las preguntas. Estás silenciado. Creo que va a ser muy interesante respecto a esto, que lo vea, está invitado a esta conferencia y también a los otros. La gente, hay un centro de documentación de la comunidad judía y creo que es de esas historias que pueden ser interesantes y ver qué parte de la comunidad o de dónde viene y todo esto. Ahora, porque los apellidos no son netamente judíos, de ninguno de los dos. Curiosamente, el primero del que hablas, el nombre se pone nombre Joseph, que es más con tendencia a venir del judaísmo, ¿no? Sí. ¿De dónde se sabe que estos son? Porque normalmente si fueran judíos o si hubieran sido, no habrían salido con vida de estos campos, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cómo sabes si salieron vivos? ¿Cómo es? ¿Cómo se dan? Digo, uno por el nombre y otro porque se identifica él mismo como judío, ¿no? A ver, primero hay una ficha de liberación. O sea, ese es el documento oficial de liberación, que es de Joseph Salazar, ¿no? Que está que mostraba Samantha en pantalla. Exacto. Lo cual es curioso también, la puro del documento es curioso porque pues no se liberaba fácilmente a cualquiera de ahí, ¿no? No, claro que no. El asunto con José Luis Salazar, él logra salir del campo hasta que es liberado, Isaac. O sea, él no sale del campo. Juan Rodrigo del Fierro sí. Juan Rodrigo del Fierro sí sale del campo. En su tarjeta de internamiento, no se las envié, pero en la tarjeta de internamiento de Juan Rodrigo aparece un logo que es interesante, sobre todo para los supervivientes que nos están acompañando ahorita. Sería interesante que lo vieran y que ellos mismos lo cotejaran.
porque viene un logo que dice, que quiere decir que era transferido, o sea, que esta persona era transferida a otra instalación. Ajá. Esta persona fue transferida a Igel, ajá, y fue transferido a esa instalación unos meses después de haber llegado a Buchenwald. Entonces, a Buchenwald. O sea, sí estuvo en el campo, se comprueba su salida de ahí y también compruebo yo con documentos su llegada al campo donde ya esperaba el pasaporte humanitario que le extendió la Cruz Roja Internacional junto con el gobierno suizo. Oye, ¿y tienes idea por qué lo transfirieron? Digo, no era algo muy común que algún judío o alguien de origen o alguien que se dijera o se sintiera fueran transferidos y al otro se le liberara, ¿no? Digo, aún siendo mexicanos o siendo lo que fueran, era lo que menos les importaba en ese sentido. Tú que Claro. conoces, sin meternos mucho en el libro, porque ahorita hablaremos del libro, estamos hablando de sus historias, pero el libro aborda diferentes otras tramas. ¿Qué fue lo que hizo que estos dos personajes pudieran salir o fueran transferidos y no fueran asesinados como fueron la mayor parte de los que llegaban a cualquiera de estos campos rápidamente, ¿no? Sin que nos spoilees del libro, ¿no? Exactamente. Sí, exacto. A ver, José Luis Salazar era católico. Juan Rodrigo del Fierro, como judío, oculta siempre, desde que él es detenido, y esto sí viene en el libro, que por eso les digo que hay un descubrimiento. O sea, en el libro hay un descubrimiento en el que él le cuenta a un prisionero con el que está trabajando en el zoológico, porque Buchenwald tenía un zoológico, le confiesa que él es judío, pero él siempre ocupa, por eso es el libro del mexicano de Buchenwald, por eso es la importancia de México en esta historia, por eso la importancia, a ver, es la historia de estos muchachos y la importancia de México como un pretexto, ¿sí? O un motivo para sobrevivir, ojo. Entonces, aquí lo importante es que durante lo que yo encontré y lo que también es parte de la ficción para darle como contexto a toda su historia, es que él, en su ficha de internamiento, cuando él llega al campo, él dice Juan Rodrigo del Fierro, punto. Él no menciona el apellido de su madre en ningún momento, en ningún momento. Entonces, todo el tiempo lo que hace es tomar a México como una barrera, como un escudo, como una protección, defenderse, ¿sí? con la idea de ser mexicano. Y es hasta el momento donde él está desesperado por salir del campo, cuando, ¿sí? Él le tiene que confesar a uno de los internos que él es judío, ¿sí? Entonces, esa condición, su condición de su religión, o de su pasado, o de sus antecedentes, forma parte de eso, ¿sí? Pero de eso que está ocultando, como muchos lo hicieron. Justo, ¿con qué sentido? Con el sentido de sobrevivir. Entonces, es así como se logra. Y él aprovecha, Isaac, este canje de prisioneros, al ser de padre mexicano, al ser mexicano por derecho, él aprovecha esto para salir de este campo de concentración. Sí, ahorita que hablas de la vida de estos dos personajes en Buchenwald, quisiera preguntarte qué los hacía diferentes al ser mexicanos ahí. O sea, ¿los trataban diferentes o qué es lo que los diferenciaba como mexicanos adentro del campo de concentración, adentrándonos más en la historia? Parece que lo que hacían era pasar desapercibidos, que era mucho. Digo, aquí la gente que nos acompaña otra vez nos dirán si es cierto o no. Es lo que yo encuentro. Esta gente pasaba desapercibida, y pasar desapercibido en un campo de concentración podía ser de mucha utilidad. No sé si estoy en lo correcto, si alguien me quiere responder de los que están ahí como sobrevivientes, ¿sí? Nos serviría mucho que nos dijeran si era así. Eso es lo que yo, a ver, ahí alzaron un dedo, Liana, si nos quieres comentar, prende tu micrófono, Liana, porfa. Quería nada más decir que Buchenwald no fue campo de exterminio, no había cámaras de gas ni nada. Correcto. Era un campo de concentración, entonces había menos muertos que en otros campos. Claro, para sí. Contestar a la pregunta de Isaac. Gracias. Gracias. Sí, correcto. Era un campo de trabajo. Liana tiene toda la razón. Era un campo de trabajo donde se producían armas, y ahí va parte también de la trama de esta novela. Sí, claro, y aparte es un campo que está en Alemania, ¿no? Él Sí. está ubicado en Alemania. Sí, Exacto, sí. exacto. Pero el chiste era que normalmente de ahí salían directamente a todos los campos de concentración, a campos de exterminio.
O sea, era muy raro el que salía de ahí porque salía, digamos, después de que terminaste tu labor de trabajo, ¿no? O sea, los vagones salían de ahí directo a que fueran exterminados. Por eso era la pregunta, o sea, no que fueran Sí, ahí asesinados, pero ese era el sentido, o sea, no es que trabajabas y te salías de ahí. Oye, yo tengo una duda con todo esto y ya nos contarás. Tú empiezas a escribir el libro, empiezas a conocer, yo no, o sea, conocías de la Primera Guerra Mundial, pero no conocías del Holocausto, no conocías lo que había sucedido. ¿Cuál fue tu impresión cuando empezaste a encontrar todo esto? ¿Y por qué darle ese carácter? Dentro de los personajes seguramente les creaste alguna forma de ser, ¿no? Porque no conoces cómo era realmente su vida ahí. Entonces le dices un cierto carácter, una cierta situación, tanto a ellos como a los personajes que los rodean. Em, conocía lo que generalmente conocemos en el campo, en la historia, ¿no? Y yo un poco más porque estuve escribiendo, sobre todo cuando llegaban aniversarios del fin de la guerra, al inicio de la guerra, primero, ¿no? Cuando hubo, por ejemplo, ustedes saben que México estuvo incluido en la Segunda Guerra Mundial, entonces hice algún trabajo sobre esto, entonces conocía lo que era, de alguna manera, el Holocausto, lo que había sucedido con el Holocausto. Eh, eh, por supuesto, tuve que empaparme de mucho de lo que estaba sucediendo, pero también yo no quería que el libro perdiera esa esencia que tenían sobre todo los prisioneros dentro de los campos de concentración, que era que, pues, ignorar mucho de lo que ocurría fuera del campo, ¿no? Porque eso era en realidad, o sea, la gente que estuvo dentro de los campos no tenía mucha manera, es más, no tenía manera de saber lo que estaba ocurriendo fuera del campo de concentración. Entonces, básicamente, las noticias llegaban pues a cuentagotas con lo que llegaban diciendo los que venían recién capturados, ¿no? Y en el caso de Buchenwald, una característica que tuvo, igual que sucedió en otros campos, es que algunos hombres pudieron reconstruir radios, ¿no? Radios dentro del campo para escuchar lo que ocurría fuera del campo de concentración. Entonces yo en algún capítulo narro este episodio de prisioneros rodeando una radio, ¿no? Alumbrados por la luz de una bombilla de bulbos y escuchando lo que está ocurriendo con la guerra, ¿no? Entonces, esa sensación que al momento de leer a Weissel o de leer a otros, a Jorge Semprún, ¿no? O a otros autores que estuvieron ahí y que ellos mismos escribieron libros, esa sensación que a mí me dieron esas escenas. Entonces, más o menos por ahí va Isaac. La otra pregunta que me hacías sobre los personajes. José Luis Salazar, tuve la oportunidad de encontrarme con su hijo. Tuve la oportunidad de encontrarme con su hijo en 2016 y él es el que me dibuja, me pinta un poco cómo fue José Luis Salazar, ¿no? Este muchacho aguerrido, este muchacho con mucha fuerza, este muchacho de campo, pero siempre dispuesto a echar para adelante, a tener este espíritu de supervivencia. Y por el otro lado están las entrevistas que se le hacen a Juan Rodrigo del Fierro cuando él pide la nacionalidad mexicana, cuando él busca los papeles en la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí en México, porque él viene aquí a México después de la guerra, y él responde ciertas preguntas que le hacen la Secretaría, que está incluido en estos archivos que les mostraba yo del pasaporte, y ahí él muestra un poco del personaje que es él en realidad, del tipo de personalidad que tiene Juan Rodrigo del Fierro. Y esto, evidentemente, pues a mí me dibuja un muchacho engreído, un muchacho de familia acaudalada, con poder, que estaba esperando, él se sentía un botín de guerra, o sea, Juan Rodrigo lo que se sentía dentro del campo de concentración es que él tenía un valor, él era más que los otros presos porque él está en espera de ser rescatado, ese es el espíritu que él tiene dentro del campo. Sin embargo, cuando él está dentro del campo, los prisioneros que están relacionándose con él, lo que hacen es empujarlo, convencerlo de que participe con ellos para lograr la liberación del campo. Entonces, en la trama de la novela verán ustedes que a pesar de las características que pudo tener Juan Rodrigo del Fierro por ser hijo de familia acaudalada, lo que hace Juan Rodrigo, o lo que yo le hago como escritor en realidad, pues es ayudar de alguna manera con sus conocimientos a los prisioneros que están dentro de este grupo de resistencia al interior del campo de Buchenwald. Y la verdad es muy interesante también eso, ¿no? Porque pues hablas de esa historia de resistencia que sí existió en Buchenwald, ¿no? Tal vez no puedes como tal
explicar cómo fue y todo, ¿no? Pero pues sí se da una idea muy buena de cómo fue la resistencia. Lo que quería hablar, bueno, preguntarte más bien que hablaras de esto en Buchenwald. Ellos como mexicanos es curioso, ¿no? Porque voy a poner la imagen que la tienes en la presentación. Ay, no, perdón, creo que puse otra cosa. Que ellos tenían algo que los identificaba, ¿no? En su uniforme como mexicanos. Y creo que eso es Sí. muy interesante porque pues no es tan normal ver a un Si quieres mexicano. poner la diapositiva anterior, Samantha, porfis, Claro. ahí está, exacto. Aquí, si gustan ver, esta es la tarjeta de internamiento de José Luis Salazar, Joseph Salazar, como él se dijo al llegar. Y esta es una tarjeta única en su tipo, porque aparte la de Juan Rodrigo del Fierro está desaparecida, no existe más. Esta tarjeta de internamiento es un documento que por primera vez yo y Grupo Planeta le estamos dando a conocer. Está incluida, forma parte del libro, es de los archivos adjuntos que lleva esta novela. Y aquí, una de las cosas particulares de este documento es la M que está escrita dentro del triángulo invertido junto al número de preso de José Luis Salazar. Y si quieres pasar a la otra diapositiva, ahí se ve un poco mejor para que es un acercamiento. Esta M. O sea, estamos dando la portada del libro, creo que Samantha lo tenía por ahí, si no ahora acá se los muestro. La portada del libro incluye esto, ¿no? Que es justo el triángulo invertido. La gente de Planeta hizo este arte, el triángulo invertido en rojo, con la M dentro, que significaba que José Luis Salazar fue un prisionero político mexicano. Entonces, por primera vez estamos dando a conocer ese documento que es interesantísimo verlo, ¿no? Una M, hemos visto P's, hemos visto F's, hemos visto S's, hemos visto diferentes, hemos visto D's incluso de alemanes, pero hasta ahora no se había visto como tal un documento así que probara el paso de mexicanos por campos de concentración, dicho por ellos o en realidad mexicanos en campos de concentración, ¿no? Entonces, Sí. creo que es importante el documento. Sí, la verdad es muy interesante, ¿no? Porque como alguien comentaba en el chat, pues como sabemos, no todos los que estuvieron en campos, y ahorita lo comprobamos, pues eran judíos, ¿no? Ahí Claro. ponían en el chat que pues había testigos de Jehová, homosexuales, incluso algunos españoles, de diferentes tipos de personas, ¿no? Que estaban en contra del régimen o algo parecido. Oye, Samantha, además es curioso, y lo hemos oído en varias pláticas, digo, no sé qué tanto está por ahí enterado, que los que tenían una estrella de David y además color rosa, creo que era, y era símbolo de homosexual, ¿sí? Tenían más oportunidades de salvarse en cualquier campo de concentración o de exterminio que siendo simplemente judío, porque esa era una persona. Los alemanes intentaban y decían que había que rescatarlos, curarlos y encontrar la cura. Y entonces lo experimentaban con ellos para salvar, y entonces podían salvarse más un homosexual, ¿sí? No importa que fuera judío, porque iba a ser conejillo de indias para ver que lo curaran de esta homosexualidad, ¿no? Entonces era muy curioso en ese sentido. Lógico, recordemos que gitanos fallecieron y fue casi exterminada toda la comunidad gitana de Europa en este sentido, además de los 6 millones de judíos que también, y todo lo demás, ¿no? En ese sentido. Pero es interesante ver que había de estos y cómo se daban, más siendo uno de ellos judío, y además, como decía yo, el otro utilizando el nombre, porque pudo haber usado el nombre José Luis o lo que sea, y utilizaba el nombre como aparece ahí de Joseph, ¿no? De hecho, déjame tomar como pretexto este comentario que haces, Isaac, para contarles un poquito a la gente que no sabe cuáles eran las particularidades del campo de Buchenwald, a diferencia de otros como Mauthausen, como Auschwitz, como otros campos que existieron. Buchenwald, desde su inauguración en 1937, sirve como un campo modelo. ¿Qué quiere decir esto? Ahí se comienzan a hacer diferentes ejercicios de cómo tratar, cómo deben de manejar a estos prisioneros que comienzan a llevar, no en masa, en 1937, ojo, no de manera masiva, sino comienzan, lo que hacen los nacionalsocialistas, lo que hacen es sacar a los civiles de las cárceles y llevarlos a estas instalaciones para que comiencen a desarrollarlas. Es decir, Buchenwald está instalado en el centro de Alemania, muy cerca de una ciudad que se llama Weimar, que como varios de ustedes saben, Weimar es la ciudad que es el corazón de la cultura
de la cultura alemana, ¿no? Es la ciudad de nacimiento de escritores, de músicos, de poetas, de políticos importantes de Alemania desde el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX. Entonces, este lugar en realidad esa parte simbólico, o sea, simbólico en relación con la cultura germana. La ubicación del campo es arriba de una colina, la colina de Ettersberg. Esta colina de Ettersberg es una colina muy particular porque tiene un clima muy pesado. O sea, Weimar prácticamente está cubierto por la colina de Ettersberg. Entonces, lo que hacen es llevar a estos prisioneros, limpiar, aclarar la parte alta de la colina, preparar la zona para instalar un campo que tiene unas peculiaridades increíbles. En 1938 llega un coronel que se llama Karl Koch, llega junto con su mujer, que muchos le hemos escuchado, que es Ilse Koch, la bruja de Buchenwald, conocida, bastante conocida, y esta mujer que yo la incluyo en la novela es la antagonista, principalmente es la antagonista de esta novela. ¿Por qué? Por las particularidades que tiene esta mujer como personaje. Entonces, Karl Koch lo que hace es hace una instalación modelo. Esa instalación modelo va encaminada a que la gente trabaje. Como bien decía Liana, esta instalación no era un campo de exterminio, era una instalación de trabajo. ¿Eso qué quería decir? Que tenía una fábrica, que se producían ahí armamento de primera calidad, era armamento que se enviaba a las tropas, armamento con el que se nutría a las tropas alemanas. Las tropas alemanas esperaban este armamento que se generaba acá en Buchenwald y con eso participaban en la guerra. Esa fue una de las características. Otra característica que tenía el campo es que tenía un casino hermoso, gigante, y el otro como ustedes saben, no era un casino de juego, era una sala de reuniones, de fiesta, y el otro que tenía es que tenía una sala ecuestre. Tenía una sala ecuestre que Karl Otto Koch le instaló a su mujer, y esta sala era una sala que era usada por ella para pasearse con sus caballos, era una aficionada de los caballos, para pasearse con sus caballos cotidianamente. Bueno, y la tercera característica fundamental de este campo es que tenía un zoológico. Es algo que hace a Buchenwald una instalación única. 4 osos, chimpancés, halcones, perros, puercos. Tenía animales que se alimentaban mejor que los internos. Lo que hacía también único al zoológico de Buchenwald es que el zoológico miraba de frente al campo de concentración y en particular a donde estaba el horno, ¿sí?, el crematorio de esta instalación. ¿Qué lo dividía? Solamente una reja de alambre, ¿sí?, de púas, lo dividía entre el interior y el exterior. Los presos podían ver desde dentro y quien iba a visitar el zoológico podía ver desde fuera. Entonces, los que estaban como internos supieron todo el tiempo de la existencia del zoológico, y las personas que iban, oficiales y civiles provenientes de Weimar o de otras ciudades alrededor, sabían de la existencia del campo de concentración. Todo el tiempo lo supieron. Y cuando uno visita Weimar, cuando uno visita la instalación del campo de concentración de Buchenwald, la gente te lo dice. Los habitantes de esta ciudad, de la ciudad más alemana de toda Alemania, sabían de la existencia de los internos, de lo que ocurría ahí dentro. Y nadie dijo nada. Lo solaparon. Entonces, este campo de concentración es particularmente interesante de narrar, Isaac, porque sabrás que es, imagina cuando te encuentras con todos estos escenarios, ¿no? Como escritor, es, con todo el respeto que me merece, es una mina para cualquier creador, para cualquier autor, poder poner a los personajes en cualquiera de estas instalaciones que realmente existieron. Sí, claro, y la verdad es de que yo lo leí, bueno, yo no sabía, ¿no? La verdad que en Buchenwald había un zoológico y se me hizo algo como súper macabro, porque bueno, ahorita tú nos extendiste un poquito más de cómo es que la misma gente que vivía ahí alrededor lo sabía, ¿no? Y incluso iba al zoológico, pero pues se me hace como pues algo súper macabro, ¿no? Porque por un lado se están muriendo y los tratan peores que animales, y por otro lado tienen a sus animales no bien cuidados y hay un zoológico. Entonces es algo como súper perturbador y hasta cínico, ¿no? De que ves a un animal que está comiendo mejor que tú
y es horrible, ¿no? Y bueno, hablando de esto que estás diciendo, ¿no? Que para ti como escritor, obviamente Buchenwald fue algo como muy interesante por todas estas particularidades, que gracias por comentarlas. Bueno, que nos cuentes también, Isaac, por ahí me estaba diciendo que preguntáramos que por qué es una novela histórica, ¿no? O sea, ¿por qué tú decidiste eso y por qué tiene esas características? Bueno, cuando yo encuentro esta historia, yo lo que quería hacer era una crónica de un reportero buscando estas dos historias, las dos historias de esos personajes. Cuando yo llego acá a México a contarle a algunos editores, amigos míos, yo les cuento la historia. Un amigo mío, José Luis Martínez, de Milenio, del periódico Milenio, él me dice, esto es una novela. O sea, esto es para novelar, ¿no? Por supuesto que yo constantemente he tenido que, yo he respetado, o más bien he intentado respetar estas dos historias, porque ojo, yo no pertenezco a una generación o no pertenezco a los escritores que vivieron en primera persona, en carne propia, los horrores de este episodio de la humanidad. Yo no pertenezco a ellos. Yo pertenezco a la siguiente generación de personas que lo que hemos hecho es investigar con todo lo que somos capaces, con lo que humanamente somos capaces, para llegar a lo que pudo ser la verdad de la vida de estas personas. Que como yo decía al principio de la charla, lo que yo intenté fue dar a conocer dos historias de dos personas que, como cualquier otras, estuvieron en un campo de concentración, y en este en particular. Es anecdótico y es el pretexto, el hecho de que ellos dijeron, o se dijeron, mexicanos, para presentar esta novela. Es decir, esa anécdota nos lleva a contar esta historia. Entonces, es este juego que yo también creo que es muy válido, del momento de decir, hay una historia real o dos historias reales, ¿qué herramienta utilizo para contarlas o para darlas a conocer? ¿Sí? ¿Qué herramienta? La crónica, la entrevista. Si yo los tuviera vivos, de verdad, por eso es que son tan valiosas estas personas que están con nosotros hoy acompañándonos, porque ellos todavía les podemos preguntar, hay respuestas, hay un diálogo. Lo que ustedes han estado haciendo todos estos meses de trabajo me parece un trabajo maravilloso, porque a mí me hubiera encantado entrevistar a José Luis Salazar y a Juan Rodrigo del Fierro y preguntarles de manera directa, y yo sé que es difícil que me hubieran respondido muchas de mis preguntas, pero me hubiera encantado hablar con ellos. Sin embargo, yo me tengo que apegar a lo que fueron documentos, charlas con familiares, con sus hijos, para lograr llegar a lo que posiblemente pudo haber sido su vida. Entonces, creo que aquí, Samantha, para contestar tu pregunta, es la novela como una herramienta, la novela como una forma para dar a conocer estas historias que valen la pena que los mexicanos y el mundo conozcan. Sí, no, la verdad, como dices, es como una super herramienta el ponerlo bueno, en libro y en novela, y como yo lo pensaba, ¿no? Esta novela acerca al mexicano, bueno, no solo al mexicano, yo siento que a todo el mundo, pero hablando de que la mayoría de aquí somos mexicanos, lo acerca al tema del Holocausto, ¿no? Se hace interesar por ese tema y descubre estas historias que pues nadie se había atrevido a indagar en ellas. Entonces, la verdad también que la forma en la que tú fuiste redactando y uniendo todo en el libro es increíble, ¿no? Obviamente como son historias paralelas, es a veces complicado contar eso, pero tú lo logras de una manera súper limpia, ¿no? Primero, obviamente un capítulo se dedica a uno, ¿no? A uno de ellos, luego al otro y así, entonces tú tienes que estar como muy pendiente para cachar de las historias de los dos y finalmente pues en algún punto se entrelazan, ¿no? Y lo cual es increíble. Bueno, nada más como última pregunta, no sé si Isaac tenga otra, pero para pasar a si el público tiene alguna, que por ahí vi alguna, y si alguien más tiene, también lo puede poner en el chat que les daremos la palabra. Aunque ahorita ya nos dijiste todo esto, nada más quisiera que nos dijeras una simple razón por la cual la gente de México y Latinoamérica, bueno, también en especial los judíos, como tú mencionabas, ¿qué razón les darías para leer tu libro? Mira, Samantha, yo creo que tenemos que entender que aunque la historia es la historia de la humanidad, hay elementos que nos hacen apropiarnos de la historia, ¿no? O sea, cuando tú ves cómo les enseñan a los chicos europeos la historia de este episodio de la Segunda Guerra Mundial, de los conflictos que llaman guerras mundiales, ¿no? Y cómo van a fondo, me parece que en Latinoamérica, en México, nos hace falta profundizar sobre esto, ¿no?
Nos hace falta profundizar y entender que un conflicto como lo que ocurrió con la Segunda Guerra Mundial, con el Holocausto, es un conflicto que debemos entender que es nuestro. Y es nuestro porque está presente. Y al estar presente no quiero decir que continúe en particular el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Quiero decir que continúan las tragedias humanas repitiéndose en el mundo. Y para nosotros tenemos una tragedia en México, ¿sí?, que se llama guerra contra el narcotráfico. Y esa guerra continúa destruyendo la vida de las personas y en particular de los jóvenes, como lo hizo la Segunda Guerra Mundial, como lo hizo la Primera Guerra Mundial. A estos muchachos les robaron su vida, les arrebataron su juventud. Cuando nosotros pensamos en tú, ahora que eres muy joven, yo cuando fui joven y que tú seguramente te estás enamorando y estás yendo a fiestas y estás descubriendo el mundo y estás haciendo lecturas y estás estudiando y estás conociendo gente. Mientras tú estás haciendo eso, estos muchachos en 1944, en 1940, tenían que estar cargando un fusil o estar asistiendo, sobrevivir un día tras otro, un día tras otro. Y hoy, 2021, un muchacho en Michoacán, un muchacho en Guanajuato, un muchacho en Chihuahua, en Tamaulipas, está haciendo exactamente lo mismo, buscando sobrevivir hoy y buscará sobrevivir mañana. Y eso es lo que debemos de evitar ya. Eso es lo que está tratando de decir esta novela. Lo que ocurrió allá nos toca a nosotros y toca al presente. No, y la verdad que qué poderoso mensaje, ¿no? Porque yo sé que tu intención en ninguna forma es como comparar la magnitud del Holocausto con México, pero yo entiendo completamente el cómo debemos de entender, ¿no? Por ejemplo, por eso también yo enseño sobre el Holocausto en este proyecto, porque se me hace un referente muy importante para aprender a no discriminar, ¿no? Y en contra de la no violencia, ¿no? O sea, más bien a favor de la no violencia, ¿no? Que no existan ese tipo de manifestaciones de odio que en México parece ser, aunque no lo es, ¿no? Pero sonaría como una guerra silenciosa porque tal vez no nos están haciendo lo mismo que a ellos, no nos están metiendo a campos, no nos están, no sé, ¿no? Gaseando en cámaras de gas, no nos están quemando, aunque claro que sí hay personas que aquí en México lamentablemente sucede que pues los queman cuando los matan y todo es terrible, ¿no? La situación, pero yo creo que es muy buen argumento que nosotros debemos de acercarnos a esa historia también para poder evitar lo que estamos viviendo, no solamente verlo como algo de que pasó hace mucho y campos de concentración y así, sino que realmente eso pasa a diferentes escalas y niveles, ¿no? En la actualidad. Hay que hacer una reflexión, o sea, hay que hacer una reflexión sobre todo sobre esto que llamamos violencia, la violencia al ser humano. O sea, ¿y en qué momento nosotros podemos ayudar o de qué momento los países que logran tener las sociedades a lo mejor con más intención de paz, de tranquilidad, de armonía, ¿qué hacen? O sea, ¿qué hace el ser humano para que en unas zonas la gente viva en paz y tranquilo y en otras zonas la gente tenga que seguir con conflictos y la gente tenga que seguir sufriendo para saber si mañana va a poder vivir o no? O sea, eso es lo que hay que reflexionar, creo yo, en la actualidad y seguir reflexionando constantemente. Sí, no, voy a aprovechar sí. Voy a aprovechar junto con ese tema. Digo, no quiero entrar en la discusión de si podemos comparar lo que sucede en México o en otros lados del mundo con lo que fue el Holocausto. Creo que para mi punto de vista sí podemos hablar de violencia, pero no se puede comparar en ningún sentido porque nunca se ha visto en la historia un genocidio de esa magnitud o de esa manera que se cree una maquinaria para esto. Como tú lo decías, era desde pruebas con Buchenwald hasta otros lugares y todo esto. Pero sin entrar en todo eso, porque nos podríamos pasar varios días discutiendo al respecto y todo eso, y no es el tema del libro, sino el tema del libro es mucho más. Quiero primero leerte un poquito los comentarios de la gente, por aquí ya hay varios comentarios, pero uno de ellos, por ejemplo, yo quiero leer el libro, gracias y felicidades por su investigación. Shalom a todos, Simca que nos manda varios y por lo visto también es investigador o investigadora. Shalom a todos, hay que recordar que no todas las personas, ya lo dijimos, que estuvieron en los campos. Otro dato real y muy interesante, ella habla de los justos entre las naciones, que muchos justos entre las naciones salvaron a muchos judíos y por eso fueron reconocidos por Yad Vashem, por ejemplo. Y ahí es donde entra mi pregunta.
te has acercado con instituciones de la comunidad, o sea, con estas investigaciones y todo. Por ejemplo, estuviste en los archivos de Francia, en otros archivos. Por ejemplo, Yad Vashem, que es uno de los mayores recopiladores de información de la comunidad judía que falleció en el Holocausto o que pereció o que estuvo presente en el Holocausto. ¿Te has acercado con ellos? ¿Te han dicho algo? ¿Has investigado? Seguramente por acá hay uno que otro que también está ahí en las organizaciones en México. ¿Qué has encontrado por ahí? ¿O no te has acercado? ¿O cómo ha sido esto, no, Julio? No he podido. El asunto es que cuando nos sentamos Planeta y yo a platicar sobre el proyecto, yo tenía un universo, Isaac, de información que Planeta lo que me hizo es, me ayudó a hacer un compendio, ¿no? Más bien enfocarme, como poner el foco en un punto en particular, que fue el paso de ellos dos en el campo de concentración. Yo por eso ya no ahondé más, fíjate, ya no fui hacia más adentro sobre todo con los archivos que bien mencionas, con los archivos judíos, más hacia adentro, porque ya no era el tema de investigación, ¿no? Y para efectos de la novela fue muy importante, bueno, los archivos civiles, pero no, ya no tuve oportunidad de ir más adentro. Sí, claro, ¿no? Pero como decías, que sería muy interesante, ¿no? Que surgiera sí, algo. sí, eso es Y lo que estoy buscando, por supuesto. tanto alguien que esté aquí, ¿no? Que sea judío, o incluso en la que queremos hacer ahora sí con toda la comunidad judía, que pueda surgir algo de esto, ¿no? Y bueno, ahorita queremos pasar nada más a unos minutitos de preguntas del público. Creo que por el chat solo vi como una, si alguien tiene más las puede poner ahí. Mientras piensan su pregunta, la pueden poner. Quisiéramos tomar una foto de la sesión, como siempre lo hacemos. Entonces, bueno, si pudieran prender su cámara, sé que no todos se pueden, pero quien pueda prender su cámara sería muy bueno para que pueda salir en la foto. Ok, ahí estoy viendo que están prendiendo sus cámaras. Ay, miren, si había gente. Es que yo soy nuevo en esto de las reuniones virtuales, muchachos. Yo, de verdad, esta es mi segunda reunión virtual. Les agradezco a todos. Ayer o sea, le estamos dando la patadita de inicio. Bueno, en lo que la gente va pensando, te preguntan si vas a escribir la continuación. No lo sé, depende qué encontremos, pero sí ya estoy trabajando en otro libro, pero me encantaría. Es para Planeta, para que Planeta te diga si lo paga. Ah, no, ¿verdad? Espérate, esa es la indirecta. Era indirecta al Planeta, lo escribió Julio directo, no es cierto, fue Rosario Cardiel nos preguntó, que porque está muy interesante para que hagas la continuación. Sí, cuando descubran, ¿no? Más datos, pero claro, vamos a tomar la foto ahorita que ya nos hicieron favor de prender la cámara, y si quieren no la apaguen, porque es bonito, ¿no? Como Julio decía, él no sabía que había tanta gente aquí. Entonces, bueno, voy a tomar la foto. 1, 2, 3. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a, bueno, ya contesté ahorita la pregunta de Rosario, y pues sí, ojalá que haya continuación, porque yo también me quedé de verdad que súper picada con el libro, o sea, la trama, te digo, cómo entretejes los hechos, los capítulos, todo a mí me parece pues increíble, ¿no? Pero vamos a pasar algunas preguntitas del público, les digo que ahí pueden seguir poniéndolas. Ahorita ya se contestó una, pero había otra por ahí, Isaac, no sé si la tienes o yo la busco. No, ¿cuál? No, pero no sé si Simja, a lo mejor le queremos abrir porque hizo varios comentarios y no sé si Simja quiera decir alguna cosa. Y si quieres que le abramos un poquito el micrófono, si lo hace breve, corto y todo, porque creo que estuvo participando durante todo el evento, todo esto, con varios comentarios y todo, y me parece que también por sus comentarios todo puede que sea investigadora o sepa alguna cosita, no sé qué nos quiera compartir, Simja. Hola a todos, no sé si me escuchan bien. Sí, sí. Pues muchas felicidades, Julio, porque se me hace que la temática es interesante y como tú mencionabas, al igual que Isaac y Sam, como humanos, como judíos, no judíos, como mexicanos, estas cuestiones se repiten pues en distintos momentos de la historia, desafortunadamente en menor o mayor grado. Ciertamente lo que comentó Isaac, o sea, la cuestión del holocausto no es porque uno sea judío o no, lo que hace que sea diferente es la magnitud y que es una situación que fue sistemáticamente planeada contra un grupo especialmente étnico y con una religión también específica. No todos los judíos que estuvieron involucrados en los campos, desafortunadamente, no todos eran religiosos ni tenían muchas cosas en común, simplemente era la cuestión racial que fue algo que le molestó mucho a Hitler, y eso pues es otro tema en sí que sería también interesante hacer una
quizás otro libro de esto, novelado. A mí, en cuanto a lo que me mencionaba Isaac, me llama la atención muchísimo. En el History Channel han hecho una serie que se llama Persiguiendo a Hitler o los rastros de Hitler, que son cuestiones interesantes porque están personas capacitadas y pues da a entender con tecnología muy avanzada que Hitler no murió como se ha dicho, ¿no? Entonces, una parte interesante es pues que hacen una pues investigación muy profunda que comparten en distintos programas, personas especializadas, exmilitares, personal que fue de la CIA y todo esto a raíz de Europa a España, de España a Argentina, de Argentina a Sudamérica, y son, yo creo que las cuestiones que como investigador y como nosotros como audiencia, sea por medio de la lectura o de algún otro medio, nos interesa. Lo que tú cuentas de tu libro, ciertamente yo creo que nos está invitando a todos a leerlo y a hacer nuestras propias investigaciones, teorías y pues de los hallazgos, pues ahora sí que compartir contigo para que pues, a lo mejor haya una secuencia y quizás sea pues motivo de alguna pues película, como hemos visto que siguen surgiendo historias, ¿no? Entonces yo sí agradezco pues la investigación, porque yo creo que si estás en los medios o tiene uno un interés en particular de comentar desde su trinchera, digamos, sea en el medio que uno esté, es algo que se aprecia porque no siempre la gente valora mucho la parte de mesa, la investigación, como tú dijiste. No solo es ver ahora en internet que nos hace esta situación tan accesible, sino que a veces, lo estamos viendo ahora con las Olimpiadas y los atletas, no siempre uno tiene el patrocinio o los medios o el tiempo o la disponibilidad de ir al lugar de los hechos y cotejar en el lugar con las fuentes o con las personas. Yo lo hago, esto repito, por ejemplo, en el caso de lo que mencioné de esta serie de Hitler, que es lo que te nutre, ¿no? Y pues te lleva a seguir investigando. Claro. Mira, Gracias, sí, nada más un comentario ahí. Fíjate qué interesante esto que mencionas, para que la gente que a lo mejor no conoce cómo es tanto el proceso de investigación, es muy interesante esto que tú estás mencionando. Hoy en día tenemos herramientas que nunca antes en la vida existieron. Nunca. Así es decir, nunca hubo, esto que estamos viendo de estar juntos todos nosotros en esta sala virtual, ¿sí? Compartiendo conocimiento, nunca existió, ¿sí? Apaga tu micrófono. Entonces, es una lástima muchas veces encontrar que hay historias que están escritas desde el escritorio. Entonces, yo lo que estoy tratando de convencer a la gente que me lea es que cuando ustedes compran un libro de lo que ahorita yo publiqué, están ayudando a que venga otro proyecto y que yo me pueda subir a un avión y que yo me pueda ir a una biblioteca y que yo me pueda ir a una colección para hablar y para buscar las historias que posiblemente a otros les interesen, con todas estas herramientas que tenemos hoy en día, ¿eh? Y es una lástima que hoy periodistas, historiadores, profesores, analistas, todas las opiniones las vierten a partir de un escritorio. No es el caso. Este libro está muy caminado, fue mucho tiempo de caminar, fue mucho tiempo de calle, mucho tiempo de viajes, de vuelos, y fue un libro que se dedicó el trabajo de esta forma. No, y se nota totalmente, ¿no? La calidad del libro, de la investigación, y con eso, ya para no hacer tan larga la reunión, y no se vayan porque tenemos una sorpresa, pero quisiera darle la palabra a Citlali, que desde hace rato tiene una pregunta, entonces adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Julio, cuando una persona realiza una investigación, por lo general lo hace porque tiene pasión, ¿sale? Lo que yo observo aquí a través de la cámara es que tienes mucha pasión, raciocinio, sentimientos. Mi pregunta es, ¿cuál fue tu motivo? ¿Qué fue lo que te llevó a investigar sobre estos dos personajes? Y más allá de quedarte con esta investigación guardada en un gabinete, realizar un libro. ¿Qué te motivó? Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti, Citlali. Como periodistas, nosotros siempre tenemos la intención de dar a conocer las historias, ¿sí?
Por acá preguntaban, y voy a juntar tu pregunta, Citlali, con la pregunta de Jacqueline Burgos, que dice que si en la elaboración del libro tuvo de alguna manera algún impacto emocional en mí. Déjenme cerrar aquí una ventana. Yo, cuando me hacen este tipo de preguntas, mi intención como reportero era dar a conocer estas historias. ¿Sí? Ya lo he comentado en otros foros, no son historias buenas, no son dos historias buenas, son dos historias que eran necesarias, era necesario que se dieran a conocer. No, ninguna historia de esta es buena. O sea, miles de personas tienen una historia en particular con el Holocausto y ninguna historia es buena. Lo que sí tienen estas historias es que son necesarias de que se conozcan. No pueden estar en los archivos, no pueden estar en esto que yo les enseñé, no pueden estar en la Secretaría de Relaciones Exteriores ahí empolvándose, haciéndose viejas, esperando que venga el próximo sismo de la Ciudad de México y que acabe con ellas ahí en el archivo, porque no están digitalizadas muchas de ellas. Entonces, no puede estar así. Estas historias lo que necesitaban y lo que merecen es justicia, y la justicia para estas historias, para estas personas, es que se conozca sus historias. Punto. No hay más. Lo que haya yo pasado, o como la haya yo pasado, si tuve hambre, si me fui en un vuelo charter o me fui en primera clase, es de verdad irrelevante, totalmente irrelevante. Aquí lo importante es que estas personas que no pudieron contar su historia, porque no tuvieron los recursos, porque no tenían buena prosa, porque no tenían los contactos en las editoriales, porque por lo que ustedes quieran, que nunca pudieron contar sus historias, se volvieron locos, qué sé yo, ¿sí? Que alguien venga y las cuente. Y pudo haber sido yo, pudo haber sido otro de mis colegas aquí en México que son excelentes investigadores, pudo haber sido cualquiera, ¿sí? En este caso fui yo tuve la oportunidad, yo las tomo, yo las cuento porque merecen ser conocidas. Yo creo que el reportero y el escritor, lo primero que tiene que tener es mucha capacidad de compartir las historias. Nosotros debemos tener esta capacidad para compartir, para tener esta necesidad de que tú, Citlali, tú, Jacqueline, tú, Coral, conozcan las historias, las sepan, ¿sí? Las demos a conocer, es eso. Sí, yo creo que ese punto es súper importante y te decía que es curioso porque justamente, digo, no es eslogan, pero la frase que surge de mi proyecto de Voice of the Silence es contar las historias que merecen ser escuchadas, ¿no? Y yo creo que todas las historias lo merecen y hay unas que no se conocen como estas. Bueno, ya solo tenemos unos 5 minutitos para las preguntas y no se vayan porque tenemos la sorpresa. Pero quisiera preguntar, bueno, voy a preguntarle a mi mamá que está aquí, que ella dijo, ¿encontraste algún familiar? Ya sé que ya dijiste que el hijo, ¿no? Pero ¿encontraste algún familiar de estos dos hombres que actualmente esté vivo? O si, no sé si hay alguno más, o qué nos puede decir de sus descendientes. Sí, la familia de José Luis Salazar están vivos, sus hijos, su esposa acaba de morir en 2012, me parece, por ahí tengo el dato. Sí, hay familia viva. De la familia del Fierro, no lo sé. Prometo investigárselos. Si ustedes entre sus contactos me pueden hacer favor de preguntar. Sí, les quería escribir un dato, un nombre, que es de, a ver si Isaac o alguno de los sobrevivientes ubican este nombre. Es el nombre del rabino Jacob Avigdor. No sé si lo dije bien, Isaac. Por ahí estoy viendo que Maya dice que ella sí está lo dice. bien dicho. Está bien dicho y conozco a gente de su familia, me parece ser. Pues fíjate que yo al final del libro entiendo que Jacob fue el que manejó o de alguna manera intervino para hacer ese canje de prisioneros. Entonces, posiblemente Jacob o la familia de Jacob sea una buena conexión para Vamos encontrar. a buscarles, les preguntamos y todo, tengo contacto ¿Sí? con ellos y todo. Te Me pedimos harías por un ahí, si quieres, grandísimo en favor. privado, mándame tu teléfono, platicamos, Julio, vemos algunas cositas y echamos a andar otras cosas con todo esto. Sí, Yo no te digo sí. que lo des aquí para en todo el sentido, porque queda grabado y todo el mundo te va a hablar a preguntarte, pero mándanos en privado acá en el chat y lo vamos Ahí están viendo. las redes sociales, ahí están mis redes sociales, ojalá me sigan y ahí yo les contesto preguntas, Sí. yo estoy contestando a todo el mundo. Perfecto. ¿Alguien más si tiene alguna pregunta para poder darle Hay aquí velocidad? una, si quieres las leo. A Julio, ver. el proceso de investigación y elaboración de tu Sí. libro tuvo impacto en ti de forma emocional. A eso No ya sé si lo- quieran que las leamos. Creo que esa ya la sí, contestó. esa y Yo la de creo que César sería Abraham. bueno que, bueno, ya sé que tenemos poco tiempo, pero la verdad esa última pregunta que hizo Coral, sí me gustaría que ella la preguntara porque se me hace muy interesante. Entonces, Que la pregunta Coral, perfecto. adelante. Ah, mira, sí está muy interesante. De hecho, es César. César, ¿tienes tu micrófono? Ah, César Abraham, es que tenía un César nombre. Abraham. Sí, ya.
Hola, es Hola, que estoy César. en el teléfono prestado de mi mamá, entonces, Ah, ya, sí, ya. yo estudié en Francia, bueno, el exilio de Jorge Semprún. eh, yo estudié en Polonia también, y bueno, y llegué a saber sobre los españoles que habían estado en Buchenwald y en Mauthausen. Ujú, Entonces, bueno, yo hice mi tesis sobre el Écriture et la vie, que bueno, que es el testimonio de Jorge Semprún, y él ujú, habla, bueno, que efectivamente la literatura es el medio para representar esta experiencia de muerte. Entonces, pues yo me enfoqué en este libro. Acá lo tengo a la mano. Si a alguien le interesa una copia, pues eh, encontré varias. Y también, bueno, yo me hice mi tesis también de Pacheco, Morirás lejos, que si lo conoces, también él habla de los campos de concentración. sí, 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 claro. Y el chiste es que, bueno, yo tenía esa duda porque Jorge Semprún, al ser español, los españoles estaban considerados aliados de los alemanes, de los nazis. Pero como eran comunistas, como luchaban por la república, estaban en la resistencia contra el fascismo, pues entonces los marcaban con rojo. Y Ujú, así, bueno, era identificado Jorge Semprún como un rojo español. ujú. Entonces vi el triángulo que dice triángulo rojo con la M. Entonces quería preguntar si eso también marca que era un mexicano rojo. Sí, Sam, ¿nos puedes ayudar poniendo la diapositiva rapidísimo? La diapositiva, te digo, 11, por favor. Va a ser interesante ahí para César. Este, esa diapositiva, fíjense, César, a ver si la alcanzas a ver, me dices. Sí. Ese es el uniforme que Florian Salazar me deja ver a mí en Francia cuando yo me reúno con él. Florian es el hijo de José Luis Salazar, ¿no? Entonces, ese uniforme ya desgastado, el triángulo ya está desgastado, ya no se ve en realidad ahí. Este triángulo tenía la M, César, ahí dentro. Sí, Y es sí, el mismo uniforme que presuntamente utiliza también Jorge Semprún. sí. Ya, te voy a dar un No dato. viene, por favor. ¿Perdón? No, ya silencié a alguien que sin querer se le abrió el Ah, micrófono. te comento, fíjate, César, curiosamente, Jorge Semprún y José Luis Salazar estuvieron en la barraca, en algún momento juntos en la barraca 40. Ellos estuvieron juntos en esa barraca. Entonces, si tú, no sé si ya leíste la novela, El mexicano de Buchenwald, si no la has leído, cuando la leas, vas a encontrar un montón, ¿no?, de referencias de Jorge Semprún, y yo le hago justicia de alguna manera a Jorge, donde al final, si quieres ya dejar de compartir, Sam, gracias. Yo al final de la novela le hago justicia a Jorge Semprún de manera de agradecimiento y de reconocimiento. Hablo de un soldado, hablo de un muchacho, ¿no?, que va corriendo, que él mismo lo cuenta, Jorge lo cuenta cuando él sale del campo y él sigue a los soldados alemanes camino a Weimar. Él con un grupo de españoles armados siguen a los alemanes para capturarlos. Y yo cuento eso de que cuando se cruzan, en ese momento se cruza José Luis Salazar, ¿no?, con otro de los personajes, con otro de los personajes, se cruzan y Semprún va corriendo con un grupo de militares. Entonces, vas a encontrar en esta novela un montón de escenas basadas en Elie Wiesel, ¿no?, en Jorge Semprún, ya lo decía yo, ¿no? O sea, vas a encontrar ahí referencias que seguramente de Imre Kresch, ¿se acordan ustedes del Premio Nobel de Literatura? También de él, ¿no? Entonces, sí, hay la presencia de Jorge Semprún es conocidísima en el campo. De hecho, hay una guía en particular, si quieres, después escríbeme por Facebook y te doy el nombre y los datos de una guía que es española, que está en Buchenwald, y ella es una gran conocedora de la historia de Semprún. Gracias, César.
No, gracias a ti, Julio, por contestar las preguntas. Ahí en el chat también les mandamos un link de un grupo que acabo de hacer para quien quiera recibir las invitaciones a estas entrevistas que tenemos con The Voice of the Silence, Diario Judío, from the Depths. En ese grupo nada más yo voy a mandar, no van a poder hablar todos y así que no se preocupen de que les llegue una buena información. Pero bueno, ya la última pregunta para pasar a la sorpresa, para los que se quedaron, tienen esta sorpresa. Nada más ahí ponían que dónde se puede conseguir tu libro, dónde podemos comprarlo. En todos lados, si están en México, les gustan los libros físicos, está en todos lados, desde Sanborns, Gandhi, Porrúa, El Sótano, en todas las librerías. Si les gusta leer en digital, también está en todas las plataformas, está desde iBook, Google Play, están todas las plataformas ahí para quien lo quiera comprar. Está por todos lados. Los que están en Estados Unidos lo tienen que ordenar por Amazon para que les llegue en físico, pero sí lo pueden comprar en electrónico desde Estados Unidos. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora les tenemos una sorpresa. Vamos ahorita en vivo, a los que todavía siguen por acá, a rifar un ejemplar del libro del mexicano en Buchenwald. No lamentablemente, afortunadamente y lamentablemente solo es para los de México. Entonces, si sale alguien que no es de México, pues vamos a tener que hacer otra ronda. Pero ya anotamos los nombres de todos y les voy a compartir la pantalla para que vean cómo hacemos esta rifa. Y si ya no está aquí adentro, pues ni modo, ¿no? La persona que sale, pues por no quedarse no le toca la sorpresa, pero vamos a mandarles hasta su casa si viven en México y ganan esta rifa. Entonces, ahorita para que vean que todo se hace bien, ahorita estoy compartiendo mi pantalla, aquí pusimos los nombres, les digo, si alguien ya salió, pues ya ni modo, pero aquí están todos los nombres de ustedes escritos. Y va a ser una ruleta, como están viendo. Entonces, no sabía que eso se podía hacer. Ahí te enseño después. Entonces aquí vemos la ruleta, ven todos sus nombres y le vamos a poner girar. No, y no estoy yo. Ay, ¿para qué quieres tener? Entonces, bueno, pongan atención porque el primero que salga, si sigue aquí, se lleva este libro, ¿verdad, Isaac? Definitivamente. A ver, ahí va. 1, 2, 3. No. Silvia Kleinberg, ¿sigue aquí? Si no está, yo se lo hago. Aquí está, sí, aquí está. Ya aquí debe estar Chips. Yo se lo hago llegar a Silvia. Manifiéstese, Silvia. A ver, esperen, que no creo que no puede. Ya. No sé si, bueno, está por ahí, Silvia, ahí está. Ahí está, Silvia. Ya la vi. Pero active su micrófono. Sí, ahí está. Creo que no puede. Bueno, pues ahí tenemos. No puede por situaciones, está bien, déjala ahí. Tenemos aquí a nuestra ganadora. Felicidades a Silvia Kleinberg, va a recibir su libro, pero también todos los demás estén pendientes a nuestras redes porque vamos a estar también rifando o haciendo alguna dinámica para que se puedan ganar otro libro, entonces también para que lo puedan leer, pero aún así inviertan en él y cómpranlo porque de verdad está increíble, a mí me encantó y pues se les recomendamos muchísimo. Y bueno, Isaac, para terminar, no sé si quieras tamden presentar lo que siempre hacemos de sorpresa. Nosotros, espérame, Julio, siempre tenemos al final de todas nuestras presentaciones una sorpresa para el expositor. Antes de eso, Silvia, además, su papá normalmente entra a varias de nuestras pláticas, entonces es un gusto que se lo haya ganado Silvia. No sé si su papá también entró, pero espero que le comparte el libro. Creo que le va a gustar también al señor Lázaro, una personalidad también. Julio, tenemos una sorpresa de parte de Samantha, creo que te va a gustar. Por favor, Samantha, sorpréndenos como cada vez. Claro, bueno, de aquí voy a compartir la pantalla de unos pequeños versos de un poema que hice basado, bueno, en el libro y en todo esta linda entrevista que tuvimos con Julio. Entonces lo voy a leer, digo, son 2 versos pequeños, pero estrofas, perdón. Dice así, Isaac, ¿puedes silenciarte? Es que creo que está raro, o no sé quién es. Bueno, historia grande y desconocida. Mexicanos en medio de la guerra, mexicanos en los campos y agonía, pero a la vida se aferran. Perdón, hay un error. Historia de gran misterio, que todo el mundo sepa, que Julio es la voz del silencio, la voz que al pasado acecha. Muchísimas gracias, Julio, en serio, por esta entrevista que nos concediste. Muchas gracias, qué lindas palabras, muchas gracias. No, gracias a ti, en serio, como decían, por la pasión que le pones a todo esto, y vamos a estar ahí en contacto para seguir con la comunidad judía, y ya, muchísimas gracias, en serio, a todos por conectarse.
Nada más para despedirnos les voy a compartir los siguientes eventos para que estén al pendiente porque también van a estar muy interesantes para ya poder despedirnos, pero bueno, miren, estos son los eventos que tenemos en agosto. Bueno, ahorita ya tuvimos la entrevista con Julio, que estuvo increíble. El siguiente sábado a las 12 p.m. vamos a tener este foro que se llama Pregúntale a un sobreviviente, que vamos a tener a estos 4 invitados sobrevivientes del Holocausto, al señor Luis Opatovsky, Eva Perlman, la señora Liana, que estaba por aquí, y Johnny Jablon de Canadá. Es un foro bilingüe, así que pueden invitar también a alguien de otro país. El objetivo de este foro más que nada es que jóvenes y personas que no conocen del Holocausto pregunten, entonces démosle chance, pero si quieren asistir con todo gusto, estén pendientes de las redes sociales de aquí de The Voice of the Silence, también del Judío, y el 22 de agosto tenemos esta plática que se llama Mendelssohn, los nazis y yo, una entrevista igual bilingüe porque va a ser en inglés con traducción simultánea con Sheila Hyman, descendiente del famoso compositor Félix Mendelssohn, que su música fue vetada en la época de la Segunda Guerra Mundial por descubrir que tenía origen judío. Entonces no se pierdan esa entrevista tampoco, que es en colaboración con la Fundación Instrumentos de la Esperanza de México, y los esperamos a todos, de verdad. Se pueden unir ahí al grupo que mandé, pueden estar pendientes de las redes sociales para que también se puedan ganar el otro libro. Y pues muchas gracias a nombre también de Diario Judío, de The Voice of the Silence, que aquí están nuestras redes, y de From the Depths Español, que hoy Jessica, que siempre nos acompaña representando a From the Depths, no puede estar por una emergencia, pero aquí les dejamos nuestras redes sociales. Y muchísimas gracias a todos, de verdad. Que tengan un muy bonito fin de semana. Y pues le decimos adiós a Julio y muchas gracias. Pueden activar si quieren por ahí ya el micrófono y decirle gracias. Gracias a ustedes, gracias Samantha, gracias Isaac. Gracias otra vez en especial a los sobrevivientes que me escucharon. De verdad, con toda humildad está escrito este libro. El mayor respeto para ustedes y espero que estas historias le hagan justicia a los que no tuvieron voz. Muchas gracias a todos. Gracias. Ay, ahora sí ya pueden, perdón. Muchas gracias, pueden activar el micrófono. También gracias al Grupo Planeta por poder hacer esto posible. Gracias, Julio. Gracias, muchas gracias, Julio. Gracias, Samantha. Ya vuelve Justo en el Blanco.